Ahora vamos a ver los sistemas de cifrado que hay, ¿no? Por un lado está la criptografía simétrica o de clave pública, lo que hace es implementar algoritmos que utilizan pues, la misma clave tanto para el cifrado y el descifrado, ¿no? Entonces, en estos algoritmos, pues la clave debe ser conocida solo por el emisor y el receptor, ¿no? Por esto se le conoce como clave privada, ¿no? Como el algoritmo es público, pues basta solo con conocer la clave para romper el sistema de cifrado. De ahí la importancia de la longitud de la clave. Entonces, nos interesan claves cuanto lo más grande posible es mejor, ya que el número de pruebas para poder descifrar esa clave utilizando técnicas de fuerza bruta, pues sería 2 elevado a n, teniendo en cuenta que n sería el número de bits de la clave, ¿no? ¿Cuál es la mayor ventaja de la criptografía simétrica? Pues la velocidad de cómputo a la hora de cifrar y descifrar. O sea, sería muy rápida a la hora de encriptar y muy rápido también a la hora de desencriptar, ¿no? El mayor problema es que hay que transmitir previamente pues, la clave privada para que sea conocida tanto por el emisor como por el receptor, ¿no? En este caso, pues aquí vemos un ejemplo en el que esta chica pues, lo que va a hacer es cifrar con su clave privada, envía el mensaje cifrado y pues al llegar al destino pues se descifra pues con la misma clave, ¿no? Por tanto, el problema está en cómo hacer llegar la clave del emisor al receptor, ¿no? Para que no haya ningún problema. Eh, los algoritmos de clave privada también se basan en técnicas que dividen el mensaje antes de ser cifrado, ¿no? Entonces tenemos el cifrado de flujo de datos o el cifrado por bloques, ¿no? En el cifrado de flujo de datos, pues lo que se hace es cifrar los mensajes a través de un flujo constante y la transformación se aplica pues sobre cada carácter del mensaje original. Por ejemplo, puede ser bit a bit, ¿no? Decidimos, cogemos bloques muy pequeños que pueden ser bits o caracteres, ¿no? Eh, Se realiza el operador XOR entre los bits del flujo de datos y los bits de la clave. Entonces, así ya podemos ir cifrando pues a través de un flujo constante, como hemos dicho, ¿no? Y también se utiliza pues, cuando se desconoce el tamaño del mensaje, no conocemos el tamaño del mensaje que se va a enviar, pues vamos pues, encriptando pues, con un flujo, ¿no? Constante. Por otro lado está el cifrado de bloques. En el cifrado de bloques sí que se conoce el tamaño del mensaje originalmente y lo que se hace es dividir el mensaje en pequeños fragmentos de igual tamaño, ¿no? Que se llaman bloques. Y se va a ir cifrando cada uno de los bloques de manera independiente, ¿no? El último bloque puede darse el caso de que no ocupe, el último bloque de datos puede dar el caso de no ocupe el tamaño de todos los fragmentos, entonces lo que se hace es rellenarlo con información pues, de relleno que no sea útil para conseguir ese tamaño equitativo de todos los bloques, ¿no? Si no se dispusiese del mensaje completo de inicio, pues esta técnica, como ya hemos dicho, pues no podría realizarse porque necesitamos dividirlo inicialmente todo. Bueno, ¿cuáles son los principales algoritmos de cifrado asimétrico? Pues los más utilizados son el DES, el 3DES y el AES, ¿no? El DES utiliza una clave de 32 bits, que es una clave muy, muy pequeña, ¿no? Que se puede romper en menos de 24 horas, ¿no? Entonces, suele utilizar pues el 3D, ¿no? Que utiliza pues eso, claves de 192 bits y equivale pues a aplicar 3 veces consecutivas un DES, ¿no? Por otro lado tenemos el RC2, que utiliza claves variables de 62 y 128 bits, ¿no? Mucho más rápido que el DES y más seguro. El ICE, que también utiliza claves de longitud 64. IDEA, que utiliza 128, y otro también muy utilizado, pues el AES, que utiliza claves de 128, 192 o 256 bits, que es el que más utilizado actualmente, ¿no? Bueno, por otro lado también tenemos el Blowfish, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de la criptografía simétrica, ¿no? Hemos dicho que en la criptografía simétrica el emisor y el receptor tienen que conocer pues la clave, ¿no? Que se va a utilizar para encriptar y desencriptar. Bueno, pues por otro lado está la criptografía simétrica o de clave pública, en el que los algoritmos utilizan dos claves diferentes, pero que están relacionadas entre sí. Por un lado se utiliza la clave del emisor, que utiliza la clave pública para cifrar, y la otra del receptor, que es la clave privada para descifrar. Es decir, lo que se hace es que Bruno, por ejemplo, que está aquí, y Andrea van a comunicarse entre sí. Entonces, Bruno le hace pasar a Andrea su clave pública, una clave para encriptar y desencriptar, que es una clave pública que se hace pasar a cada uno de los que se quieran comunicar con él, ¿no? Entonces, quien se quiera comunicar con Bruno lo que tiene que hacer es encriptar o cifrar el mensaje con la clave pública de Bruno y enviárselo. Entonces, Bruno podrá descifrar todos los mensajes que le llegan solo con su clave privada, ¿vale? Entonces, ¿qué conseguimos así? Pues así conseguimos que cualquier persona que se quiera conectar con nosotros conozca una clave para hacerlo, que quiera comunicarse con nosotros, perdón, conozca una clave para hacerlo y encripte sus mensajes con la clave que nosotros le hemos dado. Y solo se puede desencriptar con la clave que yo tengo, ¿vale?
¿Que Bruno le quiere mandar ahora un mensaje a Andrea? Pues tendrá que disponer de la clave pública de Andrea para cifrar el mensaje y hacérselo llegar a Andrea para que Andrea pueda desencriptarlo con su clave privada. Aquí lo más importante es mantener siempre en secreto y bien guardada pues la clave privada, que es la que va a utilizarse para desencriptar. Vale. ¿Qué ocurre con esto? Pues es un cifrado lento, porque bueno, lleva bastante complejidad, es bastante complejo a la hora de cifrar y descifrar, y esto puede ralentizar un poco las comunicaciones, ¿no? Lo que sí se utiliza, pues, es un sistema adecuado, pues, para asegurar el intercambio de claves simétricas, que era el problema que teníamos con las claves simétricas, ¿no? Que lo veremos ahora más adelante. Y se utiliza, pues, en el proceso de firma digital y para el cifrado de documentos. ¿Cuáles son los principales algoritmos de cifrado simétrico? Bueno, el que más se utiliza es el RSA, que utiliza pues eso, claves de 128, 256, 1024 hasta 4096 bits, ¿no? Y es utilizado pues eso, para el intercambio de clave privada de algoritmos simétricos. Por otro lado está el DSA, ¿vale? Que utiliza claves de 1024 y 3072 bits y fue creado pues, para la generación de firmas digitales, ¿no? Y ofrece el mismo nivel de seguridad que RSA y está en constante desarrollo, pues subvencionado por los Estados Unidos. Y ECC pues, ofrece el mismo rendimiento que las anteriores, haciendo uso de claves más cortas. Bien, ¿cómo sería el algoritmo RSA? Pues mira, el algoritmo RSA que lo crearon entre tres personas, que fueron River, Summit y Alderman, se basa en una matemática de factorización de números enteros, ¿no? Entonces lo que se hace es inicialmente pues, generar dos números primos muy grandes, P y Q, lo más grande posibles, y se calcula el valor de multiplicar P por Q, ¿no? O sea, tenemos ahí un valor n que es el resultado de multiplicar P por Q. Luego se calcula Z utilizando la función de Euler, y z pues va a ser igual a p-1 por q-1. Ahora ya que tenemos z, pues lo que tenemos que hacer es elegir un número k pequeño que sea coprimo de z. De modo que el máximo común divisor entre z y k sea 1. Bueno, eso es la definición de un número coprimo, ¿no? Es un número que no puede dividirse entre el otro, ¿no? Si se dividiera entre k, pues no podría ser divisible, ¿no? Entonces, ya sabemos que encontramos el número z, entonces tenemos que encontrar un número j tal que j módulo de z sea igual a 1. Bien, ya una vez que tenemos, al hablar de módulo, estamos diciendo que el resto de dividir j entre ese número z, que es el coprimo que ya conocemos, pues sea 1. Entonces lo que hacemos es publicar k y n pues como la clave pública. El valor de k, que era el número k pequeño coprimo de z, lo utilizamos como clave pública junto con el valor de n. Y por el otro lado, guardamos j como la clave privada. J va a ser nuestra clave privada junto con el valor n, lo vamos a utilizar pues, como clave privada. Entonces, para cifrar y descifrar mensajes, pues tendríamos que utilizar las siguientes expresiones. El mensaje cifrado sería el resultado de el mensaje plano, el mensaje que vamos a enviar, elevado a k y calculado el resto con n, es decir, elevaríamos acá el mensaje, haríamos la división entre n, pues el resto que saliese sería el mensaje cifrado. Para descifrar el mensaje, pues teníamos que coger el mensaje cifrado, elevarlo a j en el receptor con su clave privada, que hemos dicho que era j, y lo vamos a guardar como clave privada, y calcularle el resto dividiéndolo entre n. ¿Vale? Hacer mensaje cifrado a j módulo de n, y ese sería el mensaje cifrado. Bueno, por otro lado tenemos la criptografía mixta o híbrida, ¿no? Hemos comentado que teníamos el problema de que la criptografía simétrica teníamos que mandar la clave simétrica entre el emisor y el receptor para establecer la comunicación cifrada y que teníamos el problema de la seguridad del envío de esa clave, ¿no? Por un lado. Y por otro lado tenemos la ventaja de que la criptografía simétrica es mucho más rápida que la criptografía asimétrica, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos para enviar el mensaje? Pues utilizamos la seguridad que nos da la criptografía asimétrica, utilizamos un algoritmo asimétrico para intercambiar una clave aleatoria de cifrado simétrico. Entonces, utilizo la criptografía asimétrica para el intercambio de claves y la criptografía simétrica para cifrar la comunicación. ¿Vale? La clave simétrica sería diferente para cada una de las sesiones, es decir, cuando empezamos a
a comunicarnos, yo establezco una clave simétrica, la envío utilizando un algoritmo asimétrico, en este caso RSA podría ser, intercambio la clave y empiezo a comunicarme en sesión. Y podría estar cambiando una sesión distinta, pues regeneraría otra clave asimétrica aleatoria y la volvería a enviar y obtendríamos otra comunicación. Vale. El algoritmo PGP, el Pretty Good Privacy o GNU-PGP, que es el GNU Privacy Word, pues hacen uso de este sistema para mejorar la velocidad del cifrado, ¿no? Hay que decir que GPG o GNU-PG, pues es primero salió PGP y luego GNU-PG pues, se hizo en función a PGP y son prácticamente iguales, ¿no? ¿Qué ocurre con estos algoritmos? Pues que si un atacante lograse romper la clave de cifrado, solo serviría para descifrar unos mensajes en concreto, ¿no? Pues el que se ha cifrado con esa sesión. El resto de mensajes pues estaría utilizando otra clave que como es aleatoria y pues tendría que volver a romper esa clave de cifrado para seguir descifrando los mensajes que estamos enviando. Bueno, con esto hemos visto los sistemas de cifrado que hay, el simétrico, el asimétrico de clave, el simétrico de clave pública, el asimétrico de clave privada y el mixto, pues que hace una mezcla de los dos, coge lo mejor de cada uno de ellos y, y así pues establece unas comunicaciones, ¿no? Bueno, pues con esto ya hemos terminado pues lo que serían los sistemas de cifrados.